ya le he dicho que a pesar de que nuestro fuerte no es la memoria, debemos ir recordando, siempre le digo cada uno de lo que venimos hablando acá para que verifiquen cómo vamos a hacer el trabajo práctico. Todo lo que estamos hablando es práctico. El trabajo práctico contesta todo lo que estamos hablando. A ver, entonces, ¿cuáles eran los temas de la anterior clase? Arquitectura inclusiva y arquitectura inclusiva. A ver, hay algo supra, digo, esta materia ¿para qué es? Para desarrollar alguna competencia, ¿no? Ustedes vienen a desarrollar alguna competencia para su buena formación profesional, ¿sí? El médico tendrá ciertas habilidades, el abogado también y los arquitectos también, ¿sí? ¿Y qué habíamos dicho que teníamos que desarrollar una competencia en esta materia? Analítica. Entonces vamos a ir viendo de qué manera esa capacidad poco a poco la van desarrollando. Para eso vamos a observar que las obras, ya sea en la arquitectura o en la ciudad, vamos a ver cómo incorporamos eso, pero bueno, vamos a ir observando para hacer. Cuando hablamos del análisis, ¿cuál es el valor del análisis? ¿Para qué el diablo hacemos? Archivear no creo que lo hagamos, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser? Siempre pregúntense, por favor, cada vez que hagan un análisis, una comprensión, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es el objetivo? Cuando voy a mirar las obras, ¿para qué la mirar las obras? ¿Para archivear? ¿Para qué la mirar las obras? Para estudiarlo. ¿Ah? Pues claro, nos han mandado a estudiar. ¿Ah? Para recaudar ideas. Eso. A ver, pues tienen que tener claridad. Pues si voy a mirar las obras, ¿para qué? No sé, pero voy a mirarla, pero mierda, ¿cómo voy a mirarla? Para encontrar ideas proyectuales. ¿Pero dónde van a encontrar ideas proyectuales para hacer su trabajo en taller? Mirando obras, analizando obras. Ese es el objetivo. ¿Sí? Eso tiene que estar clarito, pues, ¿no? Aparte de bostezar acá, mierda. Tomamos Red Bull antes de venir a clase. Las tuercas son ustedes. Bueno, entonces estamos hablando de que el valor de eso es encontrar un mundo de ideas, conocer las ideas proyectuales de todos. En cada momento histórico hay ideas interesantes, bonitas, divertidas. Y el arquitecto va en ese afán, encontrando ideas y trabajándolas, ¿sí? Y eso es lo que buscamos en esta materia, que ese cerebrino se encargue de un mundo de ideas, lluvia de ideas, de todo tipo, ¿ya? De todas las arquitecturas. ¿Cuáles son los nombres de las arquitecturas contemporáneas, las que hoy ustedes proyectan? ¿En base a qué arquitectura creen que están haciendo? Mi albañil sabe lo que cuando yo dibujo que estoy. ¿Qué tipo de arquitectura están haciendo? Dice minimalismo. Por lo menos conozcan los nombres, pues jóvenes, no puede ser, por lo menos los títulos, ya después que interiormente no sepan nada, ya pues otro el baile. Pero por lo menos cuáles son las arquitecturas que hoy se están proyectando. Tener el minimalismo, el deconstructivismo, la arquitectura cuántica, la arquitectura verde, ecológica, sustentable, humanista, qué sé yo. Hay 2 millones parametrizadas de todo ahí. Por lo menos uno los títulos lo pone y después va leyendo, y dice, mamá, déjeme leer. Porque si no sabemos cuáles son las ideas de la arquitectura contemporánea, ¿cómo estás proyectando? Tienes que proyectar con algunas ideas, pues, ¿no? Ya verás cuáles te parece interesante. Pero bueno, de eso se trata, de incorporar una serie de ideas a través del análisis de las obras que podamos tener, ¿ya? Y eso en el afán eterno de que ustedes vayan poco a poco creando y desarrollando su propia teoría. Cada uno de ustedes proyecta distinto en base a ideas distintas, solo que las ideas no las clarifican antes de proyectar, ese es el tema, ¿ya? Se sientan nomás, digo. Hay que ponerse a pensar previamente algunas ideas proyectuales que les permitan sustentar un proyecto. Bueno, habíamos hablado en la anterior clase de cuáles eran los componentes teóricos que el arquitecto precisa para desarrollar su
su tarea, pero nosotros tenemos que desarrollar las tareas profesionales. ¿Qué era lo primero que tienen que definir ustedes? Más de 70 cerebros tengo, ¿eh? La visión. La visión. Estamos diciendo los modos en que miramos la realidad, los modos en que proyectamos sobre la realidad. Hay diferentes caminitos. ¿Cuáles eran esos dos caminitos que dijimos? La visión autónoma y la visión heterónoma. ¿Ustedes son arquitectos de qué visión? Heterónoma. Así de simple. Ya ustedes saben que están proyectando desde una determinada visión. Los políticos tienen su famosa visión, ¿no? ¿Cuáles han quedado? Estos dos cristianos que están en competencia. Claro, pero uno de esos no se vende como socialista. ¿Cómo que se está vendiendo uno de ellos? ¿Capitalista? El centro. Fíjese, hay dos extremos entre el capitalismo y el socialismo, ¿ya? Y ahí están los que en el centro, que hay ciertas ideas importantes del Estado, de la libertad, y ahí está el famoso cristiano Lara. Bueno, dice que es cristiano, pero como putea no creo, por mierda. La usan en la religión de Pliqui, todos estos salvajes, ¿no? Pero bueno, a veces la gente se deja convencer. Bueno, entonces, eso hablamos, la importancia de definir en primera instancia cuáles son las visiones que ustedes deban tener. Ya, esa miradita de ojo picarón, a ver cómo miran la realidad, cómo proyectan una realidad, ¿no? De esas dos arquitecturas que son totalmente diferentes. ¿Dicen? Este edificio que está aquí sobre el cuarto anillo, yo lo miraba y dije, no creo que sea vivienda, porque fíjense, ¿cómo debería ser la arquitectura cruceña? ¿Ah? Ventilada. Cuando hablamos de una arquitectura más porosa, más transparente, más vinculada con el entorno, esa es una idea central en la arquitectura cruceña. ¿Y qué más debe tener? Sombra, generar sombra. Nosotros cuando caminamos esta ciudad buscamos sombra por todos lados. Cuando ustedes mismos, cuando hay solaza, cuando en época de verano, acá el solazo, ¿dónde paran ustedes? Aquí no, buscando sombra por aquí. Y otras cosas más buscarán, pues no sé, pero andan por acá. Entonces, esta arquitectura debe generar esas sombras necesarias para resguardar al usuario, ¿sí? Y aparte de la sombra, ¿qué más? Vegetación. Ayer, ¿qué ha pasado? Que no querían venir a clase. La lluvia, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenés que responder a esas condiciones climáticas. Cuando uno mira su realidad, tiene que ir aprendiendo poco a poco su realidad, pues, ¿no? O sea, no se puede proyectar sin considerar ese entorno. Hay época de viento, mira, esas ventanas suenan, bla, 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 mierda, ponerle un traba ahí para que deje de sonar esa huevada. Entonces, hay una realidad totalmente diferente a la arquitectura en el altiplano. ¿Cómo debería ser la arquitectura en el altiplano? Compacta, ¿no? Ustedes lo ven, ahí todo parece una caja de zapatos. ¿Por qué? Porque no necesita que el viento, mejor se queda la poca calor interior, ¿no? Entonces, ¿a quién adoran eso? ¿A quién le hace pleitesía en el altiplano? Al sol. Al sol, lo persiguen, lo corretean. Hay proyectos que están pensados cómo captar el sol, su energía y todo lo demás. Aquí nosotros nos vamos aislando del sol porque nos chamuscamos, ¿sí? Entonces esas arquitecturas, digo, son diferentes, por eso poco a poco ustedes tienen que comprender su realidad para ver las respuestas, porque están proyectando y todo. Después hablamos cómo trabaja su cerebringo, cómo razona. Eso, hay dos procesos mentales. Estamos tratando de aprender cómo nuestro cerebro trabaja. Cuando ustedes hagan su trabajo práctico, algunos van a hacer acá, otros van a hacer por aquí, y para eso estamos hablando, jóvenes, ya. Entonces, teníamos ese razonamiento inductivo que partíamos de la obra y podíamos también, el deductivo partía de las ideas, ¿sí? Y eso siempre les remarco. Nosotros, la arquitectura siempre
está cargada de ideas. Aquí está a descubrir y aquí está lo que el arquitecto plantea que debe hacer su arquitectura. ¿Ustedes de qué manera le llevan al profesor? ¿Cómo deberían llevar? Su proceso de ustedes es deductivo. El proceso en el taller es deductivo. Porque estos no saben cómo diablo va a salir, ¿no? Esto sale de acá. Entonces, ¿qué tiene que haber primero? Ideas, ¿sí? Ese es el proceso proyectual, a partir de las ideas. Entonces uno va y las rebusca, las lee, no sé, por dónde, diablo la pillará. Pero no está ni embotellada ni en una fumada, no, ninguna de esas dos la pillan las ideas. Lean, relean. ¿Y qué más teníamos después de encontrar esta fase? Principios arquitectónicos. Los principios. Y esos son, ¿qué son esos? Simetría. Pero conceptualmente, ¿qué es un principio? Composición. Son ideas generales. Ideas generales. Ustedes todos deben tener una idea común. ¿Cómo es la arquitectura cruceña? Hay principios. Bueno, aplíquenlo esos principios. ¿Sí? Los principios son los aplicables para todos los. ¿Cuál habíamos puesto como ejemplo en la anterior clase? Ventilación cruzada. Ya, ese es uno válido, es un principio, o supongamos del medio natural o ambiental. ¿Sí? Hay otro principio que todos tienen que hacer. La accesibilidad para todos, la arquitectura sin barrera. Y anótenlo pues, queridos compañeros. Fíjense, la única manera de que ustedes, el profesor no le diga que cagada lo tuyo, ¿no? Para que no le diga nada, uno tiene que tener los principios y los verifica si lo ha cumplido. Si no lo ha cumplido, vuelva para atrás, quiere decir que te equivocaste en el proyecto. ¿Sí? Te va autoguiando, jóvenes, te va autoguiando. Por eso es importante que ustedes lo escriban al principio y después lo verifiquen. Por último, esos principios désenlo a su mamá para que ella sea la que corrija. Bueno, ¿has hecho esto? No, vuelva para atrás. ¿Se entiende, no? ¿Y qué es lo que le llevan a su profesor de taller? Tienen nombre. Hay un lenguaje técnico, ¿Qué le llevan a su profesor de taller? Las premisas proyectuales, que son ideas de un proyecto. Eso es lo que tienen. Así que cuando usted le explica a su profe, le traje una premisa. La premisa puede ser de qué tipo. Compositiva espacialmente. Cualquiera de las 7 que ustedes, los componentes de la arquitectura, en cualquiera de esos 7 ustedes pueden acentuar y ponderar una de ellas para hacer su idea rectora. ¿Sí? Espacial, compositiva, ontológica, todo. ¿Sí? Funcional, la que fuera. ¿Sí? Bueno, todo eso es lo que hemos tratado en la anterior clase, de que reconozca la importancia de que ustedes poco a poco vayan creando su marco teórico conceptual. ¿Ya? Y eso se logra a través del análisis. Nada más. Así aprendemos los arquitectos, así que no es una ciencia oculta lo nuestro, ¿estamos? Uno aprende a partir de esta capacidad de sentarse, a leer, analizar, descubrir ideas proyectuales. ¿Ya? A ver, y esto que ya les decía para que se ordenen, porque me cuesta un mundo que se ordenen. Eso es lo primero que vamos a tratar los temas, ¿ya? Uno es los componentes del hábitat, cuáles son, que ya ustedes lo conocen, lo viven, me imagino. Los componentes de la arquitectura, ¿cuáles son? Ya habíamos dicho que son 7. Y los conceptos, vamos a ver cómo se desarrollan los conceptos para entender algo. Y por supuesto, cómo hacer el análisis de contenido. ¿Perfecto? Esta clase nos vamos a dedicar a entender todos esos 4 puntos. Está más despistado que todos nosotros. Bueno, y ahí, por supuesto, todo esto que hacemos en realidad es para ir recuperando algo que es esencial en la formación del arquitecto, es esa capacidad de graficar la información graficada, ¿no? La infografía que es el objeto con ciertas informaciones literales que le permita comprender algo, ¿sí? Bueno, en este eterno afán de buscar sus ideas locas, vamos a ver dónde las pillamos.
esfuércense pues jóvenes ya en sus talleres. Bueno, ahorita, no sé, algunas compañeras de ustedes se quejaban de ciertos abusos de los profesores que vamos a ir frenándolos, ¿no? Yo me he metido a ser candidato porque las cosas uno ve que hay mucho abuso. Y resulta que ustedes, fíjense, le doy un día, después de que hacen un trabajo práctico, hay un día para que ustedes charlen, vean su drama y angustia. Y nunca había escuchado eso que me dijeron ahora, ¿no? Sé que se falta, sé que son vagos, sé que ya vamos a ver de qué manera cumplimos, porque nos pagan, porque se supone que uno debe ser responsable en la formación de ustedes, pues, ¿no? Ahora, que ustedes no lo sean ya otro país, ¿no? Pero el profesor tiene que estar ahí. Pero ¿qué más hacen? Que yo la primera vez que veo y escucho de esta manera, es sorprendente. Es como yo, fíjense, en el semestre anterior yo tengo 2 materias de teoría 5, ¿no? Entonces, algunos profesores la juntan, un horario de eso lo suprimen y el que se inscribió sonó porque no la pasan ahí, lo va a pasar en el horario de una de ellas. Lo juntan las dos materias de inicio. Eso me parece un atrevimiento, una falta. Pero ustedes no se quejan, son muy mansos, ¿no? El Papa, ¿qué dijo? Quéjense, hagan lío, decía el Papa. Jóvenes, no puede ser que se les paga para que venga a clase en esos 2 horarios, pues no es en uno solo, no es elija lo que a mí me da la gana. La verdad que primera vez que escucho semejante barbaridad, ¿no? Pero son ustedes que tienen delegados estudiantiles. Yo soy presidente del consejo de carrera. Nunca ha llegado una queja de ese tipo. Nunca. Es que no puede ser, pues jóvenes, si quieren, se están formando bien, no puede ser que eso te rompa con toda la programación que se tiene. Entonces los estudiantes no saben qué hacer, si se inscribieron un horario y le cambian el horario. ¿Cómo es eso? Mira, yo nunca he hecho eso en mi vida. Yo no hay respeto, por eso no hay respeto hacia ustedes exigen el respeto, jóvenes. Muy manso me han salido, puta, con razón. Este pueblo se ha hecho a manazos y a puñetes. ¿Qué era? Por eso, todos ustedes tienen delegados. Fíjense, la universidad se hace con 2 actores principales, los docentes y los estudiantes. Hay un cogobierno. No sé para qué diablos ese cogobierno, cada vez puteo, porque no sirve para nada. Pero bueno, tienen sus representantes. Entonces, ¿cómo no van a, ustedes votan así, está igual que este gobierno, votan a cualquiera, ¿no? No, pues. ¿Lo conocen a sus delegados? Y entonces, ¿a qué votan pues entonces? Bueno, lo primero que uno va a votar, pues anota un papelito, este es el cristiano que es mi representante. Y a ese vas a decir, miren, hay una situación especial, es esta, por favor, intervengan. Para eso pues son fiscales. Los consejos hacen la labor de fiscalización y normal. Bueno, porque fiscalice pues si cumple cada uno. Ay, el cogobierno docente estudiantil, pero para las pachangas, recibimiento de comienzo, mierda. La Miss Hábitat, mierda. El Mister Hábitat, un musculoso. ¿Y para qué sirven los músculos, huevada? Pues en esta universidad no sirve. Lo que se tiene que premiar es el cerebro, alguna actividad que se justifique. El mismo ojo, ya. Bueno, ¿por qué me hacen hablar? Jóvenes. Entonces, estamos hablando de los componentes del hábito. Ustedes lo miran, ¿cuáles son esos componentes? Ahí está. Anótenlo porque tienen que saber, pues no, si le preguntan en quién en su facultad, ¿por qué se llevan el nombre de ciencia del hábitat? ¿Por qué creen que lleva el nombre? Porque tienen que estudiar todo esto, porque la arquitectura pertenece ¿a dónde? A este hábitat urbano, un hábitat determinado. ¿Y de qué se van a dedicar ustedes? ¿Ah? El medio construido, porque acá están los ingenieros ambientalistas, ecológicos, no sé, pues y aquí están los sociólogos y acá estarán los arquitectos. Pues. Cada uno tiene su espacio y su ámbito de formación, pero eso no implica que no perdamos la idea de que forma parte de una realidad que debemos conocer. ¿Sí?
Bueno, eso es lo que decíamos. Y si sabemos que esta realidad, hemos dicho que la podemos mirar de diferentes puntos de vista, esas son las visiones. Ya ustedes precisarán pues, el modo, ¿no? Ya sea desde una visión autónoma, decíamos, o también de otra visión heterónoma. El heterónomo implica el edificio relacionado con el entorno. Ya un edificio como este de acá, fíjense, este es el edificio Tramontina que está aquí. Supongo que levantan los popos cuando caminan, ¿no? Viven en la zona viste, les cuento trabajo, estudios. Y aquí están todos los edificios habidos y por haber, más o menos bonitos, medio engañosos, de todo. O sea, entonces, esa es la relación que tenemos también de la arquitectura con la sociedad. Nosotros tenemos que aprender a interpretar, conocer los hábitos y costumbres sociales. Entonces, cuando uno proyecta, tiene que pensar cómo somos nosotros, no cómo son los europeos, ¿no? Entonces, ¿qué van a proyectar en taller? ¿Qué le ha tocado? Centro cultural. Al famoso centro cultural. ¿Todos van a hacer eso? Hay que hacer eso. Entonces, nosotros cómo vivimos la cultura, pues me imagino que el europeo tiene otros hábitos para ir a un centro cultural. Entonces, ¿qué tipo de actividades se pueden lograr? ¿Cómo vamos a visitar esos lugares? Pues, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se tiene que poner a pensar en la sociedad y ver las relaciones que hay. Uno lo ve, fíjense, cuando se diseñan los hospitales, ¿no? Entonces, el área de sacar ficha, de la apertura, los tienen a la gente en el exterior, ¿no? Asoleándose, mojándose, miedo, durmiendo en la calle. No puede ser, jóvenes, que no demos respuesta a esta realidad administrativa, porque así administramos nuestros hospitales, pues, ¿no? O sea, los hábitos y costumbres hacen al modo en que administramos algo. ¿Ya? Así que acá nos tragamos 20.000 filas para ¿sí? Bueno. Entonces estamos planteándole la idea de que cada vez que hagan proyectos consideren el hábitat en el cual van a ir a proyectar. A ver, ¿cuáles son esos componentes de la arquitectura, habíamos dicho, y de la ciudad? Y vayan anotando porque eso se la va a sortear a todito. Algunos van a agarrar ese tema de la composición, ¿sí? Otros personajes van a agarrar la forma. Algún suertudo le tocará la función, que es la más facilinga, ya esa mía. Si no saben eso, quiere decir que han estado de paseo 3 años, 2 años y medio están ustedes. Usted camina, ¿no? Ay, caminar lento. Bueno, después tenemos el espacio. Y hablamos ya del lenguaje, que es otro tema que no es muy conocido por ustedes, pero bueno, vamos a aprender esa temática, la tecnología constructiva y el usuario, ¿sí? A ver, eso es cuando estudiamos la arquitectura. Y cuando estudiamos la ciudad, ¿cuál de ellos no estudiamos? A ver, piensen, ¿cuál de ellos descartarían para no estudiar en la ciudad? ¿Tecnología? La Tecnología. Ahí tienen. La tecnología no forma parte de un estudio cuando hablamos de la ciudad. En la ciudad podemos hablar de todos estos temas, aquí no, y este es el usuario, ¿sí? Eso. Porque después vamos a hacer un trabajo práctico que ya sea. Bueno, esa es la visión. ¿Qué fue? Cada vez se me quita aquí la... A ver, bien. Ustedes vienen a cargar su celular y yo vengo a pasar el plan de esto. Yo sé que en sintonía ese cerebringo, a ver si bueno, no. Ya. Bueno, entonces cada uno de ustedes estudiará una de estas
famosa componente de la arquitectura desde una visión, habíamos dicho, autónoma. Bueno, ya los dos primeros trabajos prácticos nos vamos a centrar en conocer a detalle estos componentes. Ya el último trabajo práctico lo vamos a hacer desde otra visión interrógama para que veamos la diferencia y cómo se proyecta en la arquitectura. ¿Ya? Bueno, eso es un poco la relación con esos famosos tres componentes. Si uno toma como ejemplo como la función cuando uno está proyectando, proyecta también ciertas actividades, si esas están respondiendo a las condiciones del medio natural, como decimos ahora. Si voy a colocar nuestros ambientes de arquitectura cruceña, deben responder a las condiciones del medio natural. A veces a los hábitos, costumbres, bueno, ya vamos a ir explicando esa situación ya. Bueno, para conocer, habíamos dicho, las famosas ideas proyectuales. A ver, y su famoso trabajo práctico y hace este análisis de contenido, que es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Qué es lo que hay que definir primero? ¿Qué habíamos dicho que tenemos que clarificar primero? Como hacen los políticos, ¿qué es lo primero que tenemos que clarificar? ¿Ah? ¿Cuál es la visión? ¿De qué modo miran? Porque estos políticos nos miran a nosotros de su visión socialista, capitalista, y en base a eso hacen sus propuestas, ¿sí? Nosotros también, de cómo miramos la realidad, vamos a hacer nuestra propuesta. Por eso hay que definir en primera instancia para hacer el análisis exacto. ¿Ya? Ahí está cada uno con su burbujita desarrollando esta capacidad de elegir si es autónomo o si es autónoma. Después habíamos dicho que el modo de razonar también lo hace totalmente diferente el análisis. Nos razonamos desde mirando la obra, que es inductivo, o leyendo las ideas, que es deductivo. Estos son los dos procesos de ustedes. Ya, se los explico para que no se confundan, pero después cuando veo su trabajo, cualquier cosa me hace. Parecería que no he hablado, no le he dicho nada. Por eso es lo que a veces respondo. Bueno, y la idea es cómo ustedes van a realizar su trabajo práctico. Bueno, pero ese es el marco teórico conceptual que hay que definir previo a un trabajo práctico. ¿Vamos? Cuando uno entra a hacer su ya el análisis, vamos a ver que primero digo, nosotros tenemos que desarrollar una serie de conceptos. ¿Ya? ¿Qué se entiende para hacer un análisis de contenido? ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que teníamos que... Es como tener un talibán, pues ponemos un talibán y lo dividimos ¿en cuántas partes dividimos la arquitectura? 7. En 7 partes, las fragmentamos, las separamos, las disgregamos. Cada uno de esos partes ustedes van a estudiar uno de ellos, ¿sí? De eso se trata. Entonces, ya es romper esa unidad de una obra arquitectónica determinada. Y después la vamos a unir, fíjense, ¿no? En teoría 3 y 4 se hace de manera un análisis de contenido. En la teoría que sigue hace un análisis dialógico, ya ven las relaciones entre los componentes de la arquitectura. Pero por ahora estamos conociendo las partes esenciales de la arquitectura. ¿Ya? Entonces un análisis detallado, individualizado. No se tienen que ir a ninguna otra variable, solamente explicar la que le corresponde. ¿Estamos? Bueno, eso, los distintos componentes de la arquitectura. Ese es el estudio de detalle ya del objeto arquitectónico o de la ciudad. Ya a ustedes, a todos se les va a sortear la ciudad también como tema central de estudio. ¿Qué periodo nos toca estudiar en esta materia? ¿Ah? Moderno y contemporáneo.
hay un grupo de arquitectos acá de esta facultad que ya han estado, pertenecen a una organización que se llama DOCOMOMO, o sea, documentar, conservar la arquitectura del movimiento moderno, ¿no? Entonces, y ese es a nivel internacional. Pusieron en acción un grupo de arquitectos para conservar el patrimonio del movimiento moderno. Entonces, ese encuentro, bueno, ya lo han hecho a nivel nacional, lo han hecho en La Paz, en Cochabamba, en Tarija, va a ser en Santa Cruz de aquí unos 15 días. Para hablar de la arquitectura cruceña, de las obras del movimiento moderno en Santa Cruz. Así que van a tener que ir ustedes también, porque a este personaje lo han invitado para que haga una exposición de cuál es bueno, están eligiendo el tema, pero un poco hace los cambios que se han producido a partir de la introducción del movimiento moderno, ¿no? Entonces hay muchos, en estos tiempos se quiere recuperar muchos de los ideales del movimiento moderno, a ver cuáles son, cuáles se mantienen, cuáles han cambiado, cuáles no han servido, porque hay mucho que el movimiento moderno no es que ha sido bello, hermoso y divino, nada, ha hecho cagadas, ¿no? Han persistido en hacer cosas inadecuadas, ¿no? Pero bueno, como una idea bonita quizás fíjense, ¿no? El movimiento, la verdad que, bueno, ya ustedes van, pero de todas maneras, lo importante es que ustedes entiendan su ciudad, ¿ya? El movimiento moderno ha tenido dos corrientes. Ustedes han estudiado la arquitectura moderna internacional, ¿no? A ver cuáles son las dos vertientes que hubo. ¡70 cerebros! ¿Ah? ¡Qué cocina! Oye, no retienen nada ustedes, ¿no? Y los hacen gastar y hacen esos banners así, botan plata al pedo. Y no ha quedado nada en su cerebro. A ver, niños, anoten, niños. Y cuando vayan al ño, los leen, ojalá les dé diarrea, digo, para que vean 10 veces. No puede ser que uno a esta altura de información no conozca cuáles son las corrientes, las tendencias de la arquitectura. Tienen que ya han pasado, han cursado, no deben uno presentarse. ¿De qué van a hablar cuando hablen del Encuentro Nacional de la Estudiantes de la Arquitectura? ¿Y qué hablan por allá? ¿Qué dijo? A ver, y anótenlo, una de las grandes corrientes del movimiento moderno es el racionalismo, ¿ya? El racionalismo está Le Corbusier, Mies van der Rohe y una serie de arquitectos que desarrollaron la arquitectura racionalista. La otra gran vertiente es la arquitectura orgánica, el organicismo de Franz Lloyd Wright, y ahí un poco, bueno, Álvaro Aalto, hay varios arquitectos que manejan otras concepciones. Bueno, esta ciudad es una mezcla de las dos, pues, ¿no? Cuando vinieron los arquitectos modernos plantearon, desde el racionalismo, han hecho la propuesta de zonificar la ciudad, las zonas. Esa es una idea del movimiento moderno racionalista. Y cuando hablaron de la vivienda aislada, que es la ciudad jardín, esas eran ideas del movimiento organicista. Así que tenemos una mezcla de dos grandes estilos en esta ciudad. Cuando uno va a Brasilia, Brasilia se concibió desde el movimiento moderno y hoy ahí está con claridad las ideas del movimiento moderno. De los monoblaus, todo. Entonces, de eso se trata, pues, jóvenes. Entonces, ustedes vayan precisando las distintas corrientes, tendencias, ideas que cada uno tiene, porque su ciudad la tienen que entender de a poquito, ¿no? Van a venir a trabajar ustedes. A ver, bueno, y de eso se trata ya, de hacer un análisis, de escribir la forma, a veces de escribir la técnica constructiva, cómo un edificio se sostiene, cuáles son los elementos importantes, ¿no? Ya, la tecnología, y algunos cristianos verán esta idea es de ese ordenamiento que hace Alá. ¿Qué variables puede estar ahí? Composición. Compositiva. Se supone que hay
ahí está incorporada. Bueno, ustedes están aprendiendo a leer la arquitectura, pues, ¿no? La vamos a ir leyendo de acuerdo a distintos temas que les corresponden, ¿sí? A ver, y ahí seguimos, pues hay muchas maneras. Fíjense, cuando uno hace un estudio, ya eso después lo vamos a ver, pero quiero que quede claro, porque cuando la mayoría de las distintas variables uno puede estudiar en 2 y en 3 dimensiones, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Cuando hablamos de 2 dimensiones estamos hablando ¿de qué manera? ¿Esto qué es? Planta. Y cuando incorporamos la tercera dimensión, ¿de qué hablamos? ¿Verdad? Altura. Venir despescando. La altura, pues, hijo, la tercera dimensión es la altura. Y si le meten la cuarta dimensión, ¿no? ¿Qué le meten a la cuarta dimensión? Época. Seguro que hay alguna que ha parido acá y va y hace ecografía en 4D. ¿Qué significa hacer una ecografía en 4D? ¿Nadie ha tenido? ¿No han parido nadie? Se están controlando. Me parece interesante que primero agarren un título, no otro título, alguna purero. A ver, cuando uno introduce por eso digo, ven, no leen pues ni los letreros, ustedes lean pues todo lo que pillan por ahí. Entonces hay 4D, dice, incorpora el tiempo en la arquitectura. Y el gran maestro que incorporó el tiempo en la arquitectura fue Le Corbusier. Recorrerla y entenderla en el tiempo. Entonces cuando te hacen una ecografía te hace con movimiento, entrada, salida, interpelado de mierda, navegando. Eso, ¿sí? Entonces uno tiene, ya les he dicho, cuando desarrollan los conceptos, la mayoría de las variables se hace un análisis en 2 y en 3 dimensiones. ¿Sí? Ya veremos cómo van descubriendo eso. Bueno, de eso se trata, de conocer propiedades, cualidades, a veces cualitativas, a veces cuantitativas. Esto es lo que estábamos hablando hace rato del análisis de una visión autónoma donde solamente se mira el edificio sin considerar el entorno y por qué lo hizo, no sé qué. En este caso, ya sea en la arquitectura, hemos dicho, estudias la obra de un componente, ¿no? Autónomo, independiente del contexto. Es lo que decimos siempre, que esto de sin contexto significa analizar y estudiar una maqueta, que ustedes pidan una maqueta de tal obra, venís la pones a la mesa, acaso no tenés ni idea de lo que hay en el entorno. Bueno, la arquitectura por sí mismo tiene sus propiedades y cualidades, la arquitectura. Ya sea el espacio, tiene sus ideas espaciales, organizativas, qué sé yo, funciona de todo, ¿sí? Eso es lo que quiero que se entienda, ¿ya? Están estudiando desde esa visión sin interesarles nada de lo que hay en su contexto. Esta es la famosa ciudad de La Plata. Bueno, a ustedes no les toca este periodo. Una ciudad también diseñada y proyectada, parecida a la nuestra, pero a punta de diagonales, la ciudad de las diagonales se llama. Y nosotros estamos en la ciudad de los anillos. Entonces. Bueno, ya quizás cuando hagamos la visión heterónoma más adelante, a veces lo podemos relacionar con el interior, con las otras variables de la arquitectura. Pero eso más adelante, ¿no? Pero por ahora ya sabemos que autónomo significa independiente del contexto y de las otras variables. Y la visión heterónoma implicará el estudio de la obra relacionada con, fíjense, esta es la arquitectura que se llamaba floreal, inspirada en la naturaleza. En Sucre, qué rato te saliste para agarrarte la mesa. Esas vejiguitas no me duran aquel tiempo y mucho, pero los viernes de la noche, mierda, 5 horas como si nada, no se mueven, hasta encontrar el encuentro cercano del tercer tipo. Entonces, bueno, ¿cómo se inspiran, supongamos, estas obras
con el entorno natural, el entorno social. Fíjense, este es un, que ya ustedes lo han debido ver, pero bueno, les recuerdo. Fíjense, esta iglesia de los españoles, que han debido imagen, corresponde a tratar de ver cómo algún componente social el arquitecto ha incorporado en un proyecto determinado, ¿no? Estas son iglesias de conquista, ¿no?, que hacían los españoles. Entonces, ¿qué sucedió? Como los indígenas, todas sus actividades, y ustedes recuerdan, lo han hecho al aire libre, todo el desarrollo de sus actividades religiosas, culturales, era al aire libre, ¿no? Uno que no pudieron desarrollar una tecnología que le permita cubrir grandes espacios, por eso la tecnología es importante estudiar. Los pocos espacios que lograron eran arquitectos, apuntados y nada. Entonces todas sus reuniones masivas se hacían al aire libre. Entonces, ¿qué? Los españoles supuestamente, pero igual son discriminadores, pues, ¿no? La iglesia de los españoles era aquí adentro, o sea, ellos entraban a la misa al interior, y la iglesia, la evangelización de los indígenas lo hacían al exterior. Esta era una capilla abierta, se desarrollaba al exterior. Uno subía ahí y ahí predicaba todo. En una adaptación a las costumbres y hábitos sociales. Pero bueno, el español ha sido discriminador, ¿no? Y el ser humano es así, ¿no? Cuesta. Por eso hay una lucha eterna de luchar contra la discriminación y todo eso. Y en el altiplano, por eso cada vez nos putean, nos maldicen a nosotros como si fuéramos culpables del desarrollo de su vida. Había en la ciudad de los españoles y la ciudad de los indígenas, fíjense, dos ciudades. Y resulta que los indígenas no podían ingresar a ciertos sectores de la ciudad, ¿no? Y hace un par de años fui a Oruro y le pregunté a una estudiante y le dije, ¿cómo es? ¿Dónde hay? Tanto que se habla de la ciudad de los indígenas. Sí, me dice eso. Había un arco en Oruro, donde ese arco era el símbolo que no podía entrar el indígena si no era con permiso, no sé cómo se dice. Pero estaba bien diferenciado, ¿sí? Por eso viven odiando. Pues yo qué culpa tengo, pues no, que Choquehuanca dice que no dejaban entrar a la plaza, que lo escupían. Y nos echan la culpa a nosotros, pues, ¿no? Y esta ciudad, entiéndanlo, es la ciudad que más integra a todas las personas, ¿no? Y ellos siguen todavía, fíjense, todos los espacios públicos en Cochabamba y en La Paz son espacios privados. Todos los parques están concesionados. Entonces la gente humilde no puede entrar a esos espacios porque tiene que pagar, pues ¿dónde hay plata para tener la yesquera? ¿Y ustedes acá acaso pagan $1 en un parque? Ninguno. Entonces esas cualidades que tiene nuestra ciudad, que logra integrar, pues una cosa son los discursos, estos mierdas que están arriba, no discursean el pueblo y no sé qué, y viven robando, ¿no? El pueblo. Y su ciudad también vive negando la interacción social. ¿Dónde se hace de ciudadanía? En esos espacios, jóvenes. Entonces los parques acá por lo menos están controlados, ¿no ves? ¿Hasta qué hora están controlados? ¿A las 9? Entonces 9 menos 5, el último beso, ¿no? ¿Y dónde uno va a ir a enamorar? Desgraciado. Si la ciudad no puede ser, pues, jóvenes, en la ciudad es para que uno, ¿cuándo le agarra la depre? En la noche, ¿no? Cuando uno se pone a reflexionar, bien, no puede ser esta vida loca, dice, ¿no? Entonces, esa es nuestra defensa. ¿Ustedes son defensores de qué? El espacio público. Y escríbanlo, esa es una responsabilidad de nosotros los arquitectos, defensores del espacio público, jóvenes. Y peleen, y zapateen, ese es su deber. ¿Ya? No puede uno salir sin responsabilidades sociales, somos responsables, no le va a echar la culpa al médico o al abogado, bueno, el abogado es el que te negocia la tierra, pero nosotros somos los defensores del espacio público, así que para eso aprendemos a leer el plan director, sabemos dónde están los espacios, hay todo, para eso estamos estudiando. ¿Sí? Bueno, entonces, ya, esto más adelante ya lo van a hacer porque hace la relación con el entorno, que es la visión heterónoma, pero los dos primeros trabajos prácticos lo van a hacer independientes del entorno. ¿Sí? Y bueno, habíamos dicho que cuando razonan la información en la arquitectura, del inductivo, miran la obra, la rebuscan de todos lados, la describen, ya, toda esa fase previa para entender a partir del objeto. ¿Qué vamos a entender a partir del objeto?
tratamos de entender. ¿No? Ahora pues la estamos mirando, ¿qué vamos a entender en la obra? ¿Ah? Las ideas, aleluya, mi Señor, las ideas, por favor. Van a ir a descubrir las ideas, y por eso miramos la obra, por eso miramos para chivear. Entonces, lo único que había que ver, esta es su búsqueda. Van a buscar las ideas. Ahora, es importante saber esquematizar los garabateos, o sea, dibujar, bosquejar las ideas proyectuales, ¿no? Que es otra capacidad también que tratamos de que desarrollen acá, en esa habilidad de encontrar ideas de manera esquemática, porque cuando proyectan lo hacen de manera esquemática, así es. Bueno, ya hemos dicho el deductivo, parte de las ideas locas que pueda tener un arquitecto, a veces las grafica así, como hizo Le Corbusier, planteó las ideas generales para hacer arquitectura y sobre esa base todo el mundo proyectó. Entonces parte de las ideas generales ya. Así que el que le va a tocar ese caminito de análisis ya sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? No me estén chipando las cosas, porque después cuando lo veo su trabajo se van por el otro lado. ¿Eh? Ir a leer las ideas que existen sobre un determinado periodo histórico. ¿Sí? A ver, estas son para hacer el análisis, ¿cuáles son las fases? Ya hemos dicho. Hay una primera fase que es la fase informativa. ¿Qué hacíamos ahí? Y a veces, fíjense, en los trabajos prácticos míos, me atoro casi como 4 clases por los conceptos, pero no me queda más, porque si no están los conceptos en claro, no hay manera de avanzar ya. Eso es lo que quiero que entiendan. No hay cómo hacer los siguientes pasos si no hay un concepto claro de qué es el espacio, qué es la forma. Y para eso, ya hemos dicho, hay un recurso que se llama los mapas mentales, que nos va a permitir conceptualizar todas las variables de estudio. Todinga, ¿ya? Todas esas variables las van a conceptualizar, van a agarrar un papel chiquitín, van a empezar a escribir sobre el papel. Así que vuelven al papel jovencito, dejan la computadora que no las ha ayudado a reflexionar y en el papel van a ir graficando, mostrando el concepto de algo, de una variable. ¿Sí? Después habíamos dicho, después de que ya sepan qué es lo que van a hacer y qué van a ir a ver en la obra arquitectónica, van a pasar a describir. ¿Sí? Y siempre les digo, ¿para qué describimos algo? ¿No? ¿Para qué hacer una descripción de un objeto? Y anoten los niños, a ver. Uno describe algo, si yo voy a describir, supongamos, a ver, este mouse, digo, a ver, le voy a hacer una descripción de este objeto. Uno puede describir, entonces voy a decir, bueno, cuál es su color, su textura, su tamaño, todo eso yo puedo describirlo. Entonces, ese acto de describir lo hago para conocer las cualidades y propiedades del objeto, solamente para conocer, no tiene otro objetivo. Entonces uno puede mirar un edificio y decir, a ver, quiero describir su forma, ya. Y describir la forma, tiene colores, tenés que conocer cuáles son las propiedades, por eso uno desarrolla el concepto. Por eso digo, si no hay el concepto de aquí, cuáles son las propiedades de la forma, qué se puede estudiar de la forma, si no tenés esa idea, pues vas a mirar, no sé de qué puedo hablar. Este concepto te va a decir de qué podés hablar. Por eso, si no lo haces los conceptos, no vas a saber de qué hablar. Cuando hablas del espacio, la composición, de cualquier variable. ¿Sí? Bueno, entonces lo vas a describir, hemos dicho, la obra con las ideas de un periodo histórico. ¿Sí? Después, esa es solamente información, no hay ningún esfuerzo mental. Y aquí viene ya el esfuerzo mental que ustedes van a hacer, que sea la fase formativa. ¿Sí? Entonces, volvemos a preguntar, ¿para qué hacemos el análisis? ¿Ah? Para sacar ideas. Para encontrar ideas, para encontrar las ideas. Para nada más hacemos un análisis.
encontrar las ideas proyectuales en algunos casos o constatar las ideas proyectuales, pero siempre las ideas proyectuales están presentes en la fase interpretativa. ¿Sí? Bueno, entonces uno esquemáticamente puede mostrar que hay una idea detrás de eso que se adopta a las condiciones climáticas, el sol, la orientación, que es. Vivimos con tantas ideas los arquitectos. Hay un mundo de ideas arquitectónicas. Y después de que has interpretado, ¿cuál es la otra capacidad importante? Estamos desarrollando capacidades del arquitecto. Hay una capacidad interpretativa de ideas y la otra capacidad que se desarrolla acá. Argumentativa. Estamos la capacidad de argumentar las ideas, por qué se hace algo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es una idea que podrían mencionar ustedes? ¿Alguna idea común, una invariante? Las ideas, habíamos dicho, cuando la idea de una obra es una premisa, cuando la idea de un conjunto de obras es un principio. ¿Qué principio hay para argumentar? Cuando han hecho las dificultades, se olvidan de todo lo que han cruzado con ellos, se olvidan, tienen una facilidad de resetear todo, la querida. ¿No? Ni un principio. Y fíjense, todas las veces le digo lo mismo, agarren un papel en blanco y una hoja y dicen, ya a ver, ¿cuáles son los principios espaciales que yo puedo conseguir como criterios de valor? Los principios espaciales, principios morfológicos, principios funcionales, y así uno va llenándose de los principios que uno va encontrando y después pues se apropiará de alguno, pues, ¿no? ¿Sí? Si no hacen esa tarea, pues es cada uno, pues digo, cada uno, la universidad no lo va a poder repetir, cada uno va en su habilidad, en su capacidad, va desarrollando eso que es importante, tener una propia teoría, pues si no. Pero bueno, aquí es cuando se ponen a cranear ese cerebringo, pues no, aprender a fundamentar una idea. Es una habilidad, eso también es una capacidad importante del arquitecto. A ver, bueno, estos los conceptos los van a desarrollar, hemos dicho, con estos mapas mentales. Ya, es una técnica interesante de cómo podemos entender algo. Ya le he dicho, nos ayuda a desarrollar los conceptos, que es lo que estamos tratando, de que ustedes cuando hablen de un tema lo conozcan a cabalidad y qué van a hablar. Nos ayuda a fijar algunas ideas, cada uno es lluvia de ideas, las ideas locas las vamos poniendo aquí para entender algo. Nos ayuda ese cuadro que uno ve a memorizar. Cada vez que lo mira ya uno se da cuenta y se acuerda de todo lo que ha planteado. No sé pues, si habrán guardado, fíjense lo que han cruzado conmigo, tanto que le he insistido, porque vuelven a tocar un tema y ya deben tener ese concepto claro y puede ir comentando, uno puede ir ramificando un poco más con otras variables. Ya. Nos ayuda a investigar, cada vez que uno investiga va incorporando en esta estructura algunas otras ideas. Por supuesto, ustedes lo traen aquí y van a comunicar, todos van a venir aquí, ¿eh? Les vamos a dar 2 minutos porque algunos se entusiasman hablando. Para que veamos cuáles son las estructuras de sus mapas mentales, cómo han entendido el tema. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dice Michel, uno de los desarrolladores de estas ideas, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El máximo poder de los mapas mentales es que entrena el cerebro. Así que ese cerebringo, pues, tiene que ser entrenado. ¿Quién lo tiene que entrenar? Acá su profe, pues, lo tiene que entrenar. Soy su entrenador de cerebro. Si quieren entrenar su físico, tienen que ir a un gimnasio. Aquí se entrena el cerebro. Así que dice que para ver todo el cuadro, porque aquí tenés una idea de todo, los detalles cuando uno está ampliando, ya. Esa es la importancia y el valor enorme de estos mapas mentales. Es otra técnica de estudio, como hay tantas habidas y por haber. ¿Ya? Se han dedicado en estos tiempos en la neurociencia, en la neuroarquitectura, cómo se aprende, qué técnicas se utiliza para ciertos aprendizajes. Y ese es el proceso de descubrir algo que
ayude a clarificar, que es algo que no nos han enseñado en la universidad, el desarrollo de conceptos. ¿Ya? Es una pena, pero bueno, habrá que a partir de ahora bregar en la necesidad de tener claridad en los conceptos que uno maneja. Bueno, hay una multiplicidad de mapas mentales, cómo se concentran ustedes, no sé, fumando, no sé. Hay de todo, ¿ya? Ahí ustedes entran a internet, ya les he dicho, si ponen ninguna X van a ver que van a encontrar un mundo de cosas, pero si se ponen muchas X o no. A ver, ya hemos dicho que la parte descriptiva es enunciar de una obra sus cualidades y propiedades. Ya, ese es cuando hacemos una descripción de la obra. ¿Vamos? Fosilico es describir, ya eso es hasta aburrido describir, pero tenemos que saber, si no están los conceptos, de manera de describir. Ya esos son los procesos naturales ya para estudiar. O a veces también, ya hemos dicho, partida de las ideas locas. Bueno, esos son los dos caminos en la parte descriptiva que hemos enunciado. ¿Ya? Y en la segunda parte habíamos hablado de qué? Los conceptos. Bueno, los conceptos, la segunda parte es describir el objeto de estudio, distintas cualidades y propiedades que puedan haber en las ideas que puedan existir. Lo que un poco le marco aquí, cómo se describe una obra. Ya tiene que, sobre lo que, a ver, quiero que entienda, porque de acá uno ve, parece que han coleccionado algo. Ponen la imagen acá y todas las palabras acá sueltas. Las palabras tienen que estar vinculadas con el objeto de estudio, ¿sí? ¿Se entiende esto, jóvenes? Porque después yo reniego y rebuzno aquí adelante. Porque todo lo que uno le explica lo hacen a contrapelo, ¿sí? Jóvenes. No sé si estarán re jodidos. Entonces, no es la obra aislada, sino la obra que una descripción del objeto de estudio. Bueno, hay muchas maneras, hay multiplicidad de temas, pues digo, va a depender del tema que le toque a ustedes para que describan una obra. A veces ya hemos hablado anteriormente que uno puede describir las ideas de una obra, verificarlas en una obra, cómo se ha plasmado eso de ahí. Y se acaba. Esos son los dos procesos en la fase informativa. Nada más. Bueno, fíjense, lo que uno trata de que ustedes vean es que hay un lenguaje gráfico que uno puede utilizarlo para mostrar algo. Pues, ¿no? O sea, hay toda una técnica gráfica del arquitecto. Y hay libros, fíjense, hay un libro para que vean ustedes que el famoso arquitecto chino es un diccionario para arquitectos. Diccionario para arquitectos, fíjense ustedes. Y todo lo que él va explicando lo explica a través de gráficos. Puro gráfico. Porque ese es nuestro lenguaje. El abogado pues era puro palabra, ¿no? El abogado mentiroso. Nosotros puro dibujitos y explicar, saber graficar. Hay una técnica de representación. Bueno, eso es lo que hacemos. Bueno, esta es la palabra clave. No existe una valoración del objeto de estudio. Cuando uno describe las cosas sueltas. No tenés una valoración de nada. Solamente era para qué era, para cómo, no sé, nada. Ya aquí, cuando hablamos a las bases formadoras, hemos dicho la otra etapa, cuando su cerebrito ya empieza a querer accionar sus neuronas, en la fase interpretativa, ya interpretar las ideas. Bueno, eso ya ahí apagan la tele, deja de mirar el partido, su canal drama lo suspenden por un rato y se dedican a pensar, entender, comprender. El proceso de lecturar con algunas ideas. Bueno, ya hemos dicho el razonamiento, cuando es inductivo mira la obra. Lo que se marca, cuando digo esto, fíjense ustedes de qué manera tan simple se explica una idea. El edificio suspendido de Le Corbusier, un volumen que contrasta con el fondo, y hay toda una explicación que uno va a argumentar qué es lo que pretendía. Aquí cuando ves este esquemita así, cómo es el espacio, la circulación, la simetría, hay un montón. Y no son más que dos garabatos. Cuando uno proyecta así, esquemáticamente.
ya le llevan un plano dibujado, y ya no, pues no tiene sentido. Buscar las ideas, ¿por qué plantea esto que tiene un patio alrededor? No se pasa el verso, ya. Cada uno pues tiene que tener la habilidad de argumentar, estamos diciendo. La capacidad argumentativa es importante. Un edificio vale más cuanto más ideas tenga. El sustento de un proyecto son las ideas. Si eso no logran escribir, no hay sustento, se cae solito. ¿Ya? Bueno, y eso es lo que estamos hablando, que estos son los distintos términos para decir lo mismo, y la necesidad de que siempre dibujen, esquematicen, aprendiendo a decodificar la realidad, no las obras arquitectónicas. Leer la arquitectura, saber leer la arquitectura. Bueno, esta es la manera más simple de lecturar las ideas de un edificio. ¿Qué más dice? Hagan el esfuerzo, porque de esa manera se proyecta también, ¿no? En realidad. Esos son nuestros carriletos. Bueno, habíamos dicho que dentro de la fase formadora también podíamos desde las ideas verificar cumplimientos, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen, bueno, trabajar con volúmenes puros, pues como el Palacio de la Injusticia, ¿no? El Palacio, bueno, un manejo de volúmenes, y se acabó. Entonces manejan la forma. Otros, cuando uno ve un edificio de esta manera, también la forma es el objeto central del proyecto. Esta corriente, ¿cómo se llama esta corriente? ¿Ah? De constructivismo. Tienen que ir viendo, hay unas distintas corrientes arquitectónicas ya. Bueno, entonces uno va buscando en distinto, cuando uno ve un edificio y trata de entender si existe alguna idea compositiva, en este caso de simetría, de figura geométrica. Ahí estamos hablando de la composición, porque cada uno de ustedes va a tener una variable y veremos cómo la estudia, la analiza. Bueno, eso es lo que hace cuando estamos partiendo de las famosas ideas proyectuales, ¿ya? A ver, y dentro de la fase formadora habíamos dicho la última parte de la argumentativa. A ver, y aquí lo ven al gran maestro con 100 años, Carl Niemeyer, explicando su proyecto, fundamentando su proyecto, porque tiene que ir a convencer al alcalde, a los concejales y no sé qué, y tiene que ir a chamullar, pero no le va a mandar la maqueta, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Fundamental. Esa capacidad es central para conseguir y convencer a la gente, la capacidad de argumentar razones, motivos, argumentos de por qué plantea que... Entonces, ese verso lo venimos nosotros desarrollando a los arquitectos cada vez que proyectamos. Yo para ir a convencer de los proyectos que he hecho he ido a chamullarlos, pero no mientan. Así que me voy preparando para convencerlos con una serie de recursos verbales, ¿no? Por eso fíjense, ¿no? Estas ideas, hay una capacidad fundamental del arquitecto que le digo es saber convencer sobre su idea, ¿no? Esta es una competencia muy importante en el desarrollo de su formación. Y esa competencia un poco la queremos que la desarrollen a través del análisis, porque el análisis nos permite también encontrar ideas y saber fundamentarlas. ¿Bien? Entonces esa capacidad, esa competencia verbal es importante. Para que tengan trabajo, pues si no, no van a convencer a nadie. Pues uno lleva su dibujito y apenas lo miran y nada más hiciste, dice la mierda, y uno se rompió el cari, no, 3 noches ahí garabateando. Entonces no tiene ese valor por sus dimensiones, pero ya cuando uno empieza a hablar, a la mierda, ese arquitecto se la sabe toda. ¿Ya? Eso. Bueno, esto para terminar, en realidad lo que quiero de ustedes es que cada uno tiene su tema, y el tema que le ha tocado fue un pensamiento de algún arquitecto que hace alusión, hace mención a la importancia o del espacio, de la forma, no sé qué. Él acá está viendo la importancia, fíjense, del entorno. La arquitectura se debe ser como un árbol, dice. La idea de un árbol de la arquitectura. Y eso que implicaba que es un organismo que crece y se desarrolle en función del entorno. Estamos hablando de una visión heterónoma, ¿está diciendo?
El edificio debe adaptarse a las condiciones del entorno, que genere nuevas expectativas, que enriquezca la vida de los usuarios, que mejoremos pues la vida de la gente. ¿Cuál es el objetivo del arquitecto? Mejorar la vida de la gente. Entonces, para que ya lo aumenté yo, que en realidad está hablando de una teoría contextual. Cada contexto tiene una demanda particular. No podemos hacer cualquier cosa en cualquier lugar, ¿sí? Ese es el mensaje que da ya. Bueno, nos podemos ir ya que ya se están acomodando ya adelante. Así que bueno, la próxima clase, ya saben, es la última clase que yo hablo.